Prácticamente en todas partes la perforación requiere revestimiento y cemento. La tubería de revestimiento es un tubo de acero que la tripulación pone en el pozo. La tubería de revestimiento evita que el agujero se hunda y selle formaciones para hacer su trabajo. Aunque la tubería de revestimiento debe ser cementada en su lugar. Una cuadrilla de cemento bombea cemento hacia abajo dentro de la tubería de revestimiento y hasta el anillo. El cemento se endurece o se fija para sostener la tubería de revestimiento en su lugar. La tubería de revestimiento es un tubo de acero que llega a la plataforma y a las juntas individuales. Un equipo de tubería de revestimiento acopla las uniones para llevarlas al pozo. La tubería de revestimiento viene en tres rangos de largo. Uno de 16 a 25 pies o 4.88 a 7.62 metros de largo. El rango 2 es de 25 a 34 pies o de 7.62 a 10.36 metros de largo. El rango 3 es de 34 a 48 pies o 10.36 a 14.63 metros de largo. La duración del uso depende de los requisitos de los propietarios del pozo y de los requisitos físicos del pozo. La tubería de revestimiento también viene en diferentes grados o fortalezas. La resistencia que se usa depende de las características de los pozos. Para ejecutar la tubería de revestimiento, la cuadrilla se une a las uniones con conexiones roscadas llamadas acoplamientos o collarines. No confunda el collar de la tubería de revestimiento con las lastrabarrenas. El collar de la tubería de revestimiento son acoplamientos que utilizan elevadores especiales de servicio pesado y largas mordazas llamadas arañas. Forman las uniones de tubería de revestimiento con pinzas de carcasa de varias velocidades. Las pinzas de la tubería de revestimiento no solo atornillan las conexiones roscadas, sino que también las aprietan a la cantidad correcta, para cuando la tripulación perfora el pozo hasta la profundidad final. Por lo general, tienen varias tuberías de revestimiento. Estas tuberías son llamadas tubería conductora, tubería superficial, tubería intermedia y tubería de producción. Observe que el pozo revestido se parece a un telescopio que se extrajo a lo largo, pero a medida que la cuadrilla perfora el pozo más profundo, el tamaño del orificio y el tamaño de la tubería de revestimiento se hace más pequeño en diámetro. Casi siempre el contratista de perforación no puede comenzar a perforar en la superficie y recorrer todo el camino en un solo paso. Por un lado, las formaciones cercanas a la superficie tienden a desmenuzarse y ceder fácilmente, por lo que la tubería conductora evita los derrumbes. Por otro lado, las formaciones cercanas a la superficie también pueden contener agua fresca que el pozo no puede contaminar. Así que la cubierta de la superficie protege las zonas de agua dulce. Por otra parte, las formaciones profundas a veces se denominan formaciones molestas, ya que pueden perforarse ajustando las propiedades del lodo de perforación, pero una vez perforadas deben sellarse para evitar problemas en la perforación de porciones más profundas del pozo. Por lo que tubería intermedia sella zonas problemáticas. A veces los pozos profundos requieren más de una sarta de revestimiento intermedio. Finalmente, una vez que la zona productora está perforada, debe estar protegida y sellada para que la tubería de revestimiento de producción aísle la zona productora. La primera sarta de revestimiento es la tubería guía. El taladro
para el orificio es bastante grande, a menudo hasta 36 pulgadas o más de casi 1 metro de diámetro. El orificio del conductor tiene que comenzar bastante grande porque a medida que se realiza la perforación, el diámetro del orificio disminuye en algunos casos. La plataforma martilla la cubierta del conductor en su lugar si el suelo cerca de la superficie es realmente suave. Si se perfora el orificio conductor, se presenta la tubería de revestimiento. Usando una broca cuyo diámetro es lo suficientemente pequeño para ir fácilmente dentro de la guía de la tubería, el equipo perfora el orificio debajo del conductor a una profundidad prescrita. El diámetro del orificio de la superficie puede ser relativamente grande, por ejemplo, 17 pulgadas, más de 400 milímetros o incluso más. La profundidad de los orificios generalmente es establecida por las agencias reguladoras que requieren que el orificio de la superficie se taladre a través de todas las zonas de agua dulce y que la cubierta de la superficie se fije y cemente para proteger las zonas contra daños por operaciones de perforación adicionales. Esta profundidad podría ser de cientos a miles de pies o metros. Los miembros de la tripulación manipulan o conectan los BOP a la tubería de revestimiento de superficie en el pozo. Por lo tanto, esta cubierta debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar la pila de BOP. Además, tiene que soportar las presiones de gas o fluido que puede encontrar el pozo. La tubería de revestimiento de superficie también debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar las cuerdas adicionales de la carcasa que cuelgan en su interior para perforar el orificio intermedio, que el operador elige una broca de diámetro aún más pequeña que cabe fácilmente dentro de la tubería de revestimiento de superficie. Una broca de 12 pulgadas o 300 milímetros de diámetro es un ejemplo del tamaño. La tubería de revestimiento intermedio también se coloca en su lugar para sellar formaciones problemáticas como zonas de circulación perdida o zonas con presiones anormales. A menudo es la sección más larga de la cubierta en el pozo. También la tripulación conecta o monta los BOP a la parte superior de la tubería de revestimiento intermedio mediante un adaptador y un cabezal de intubación o un carrete de perforación que se apila o conecta a la parte superior de la cabeza de pozo de tubería de revestimiento de superficie. Si por lo tanto están anclados, los BOP fueron la perforación que viene después. Recuerde que la tripulación tiene que montar una pila de BOPs para cada sarta de revestimiento que le haya introducido en el pozo. Primero, montan tubería de revestimiento de superficie. Luego, en la tubería de revestimiento intermedio. Finalmente, en la tubería de revestimiento de producción. Para perforar la profundidad final debajo de la tubería de revestimiento intermedio, el propietario de la plataforma selecciona una broca cuyo diámetro es lo suficientemente pequeño como para caber dentro de la carcasa intermedia. Por ejemplo, de 8 a 10 pulgadas o de 200 a 250 milímetros. Esta parte del agujero penetra en la zona productora. Cuando se cementa en su lugar, la tubería de revestimiento de producción sella la zona de producción y la prepara para la producción. La tubería de revestimiento de producción también alberga y protege los tubos y otros equipos utilizados para producir el pozo. El operador generalmente hace agujeros en esta tubería cuando el pozo está completo o listo para comenzar a trabajar. La terminación del pozo es el término que describe las actividades y los métodos de preparación del pozo para la producción de petróleo y gas. Petróleo y gas que fluyen hacia el pozo a través de las perforaciones. A veces, los dueños de los pozos ejecutan líneas en lugar de tubería en el pozo. Una tubería de revestimiento corta es una cadena de revestimiento acortada que se utiliza para encajonar la sección de agujero abierto más pequeña debajo de una cadena de revestimiento existente en el agujero. Es como la
tubería de revestimiento, excepto que un encendedor no corre todo el camino hasta la superficie. En su lugar, el equipo de piso lo cuelga de la parte inferior de una cuerda de tubería o tubería de revestimiento corta que se ejecuta anteriormente utilizando un equipo especial llamado colgador para tubería de revestimiento corta. En este caso, hay un revestimiento intermedio y un revestimiento de producción. El uso de revestimientos ahorra dinero, debido a que la cuadrilla cementará a la sarta de revestimiento en su lugar. También tendrá que instalar algunos dispositivos especiales en la línea que se instalará durante la operación de cementación. La zapata de guía es una gruesa conexión de acero y hormigón, pero la tripulación se conforma en el extremo de la primera junta de tubería para entrar en el agujero. Dirige la tubería a través de puntos ásperos y repisas en el pozo. También tiene una abertura en el extremo. El lodo de perforación ingresa a esta abertura cuando la tripulación ejecuta la cubierta en el pozo y luego el cemento saldrá de esta abertura en su camino hacia el espacio anular. Por lo general, la cuadrilla instala un collar de flotación en la segunda o la tercera junta de revestimiento, que se ejecuta en el pozo, o a veces instalan una zapata de flotación, ya sea que se use una zapata de flotador o un collar de flotador. Cada uno tiene una válvula de una vía. Válvula, pero no puede fluir hacia arriba más allá de la válvula. El collar de flotador o la zapata del flotador evita que el lodo de perforación penetre en la sarta de revestimiento cuando la cuadrilla lo introduce en el orificio, manteniendo la tubería vacía de lodo. Permite que la tubería flote parcialmente en el lodo que se encuentra en el espacio anular, como un bote de acero hueco flota sobre el agua. Que la tubería flote reduzca el estrés y la fatiga en el equipo de elevación. Pero la tripulación mantiene la tubería totalmente vacía de lodo. Si lo hicieran, la presión hidrostática del lodo en el espacio anular podría aplastar la tubería. Así que de vez en cuando la tripulación pone el lodo en el interior de la tubería de revestimiento desde la superficie para compensar la presión hidrostática. La válvula de flotador también mantiene el cemento en su lugar una vez que se desplaza hacia el espacio anular. De lo contrario, tendría un efecto de tubo en U de regreso a la tubería. En varias uniones de tubería, los miembros de la tripulación también instalan centralizadores. Los centralizadores evitan que la tubería se apoye contra el lodo del orificio. En otras palabras, los centralizadores mantienen una abertura entre la pared exterior de la tubería y la pared del orificio. El centralizador reduce el arrastre y la adherencia diferencial mientras se ejecuta el arrastre de la tubería. Es la resistencia al movimiento causado por el revestimiento en contacto con el pozo. La adherencia diferencial ocurre cuando la tubería entra en contacto con una formación permeable en el pozo y la presión en el orificio es mayor que la presión en la formación. La presión más alta del orificio tiende a mantener la tubería en contacto contra el área de presión de formación más baja. Manteniendo la cubierta fuera de la pared del orificio, también se asegura que el cemento rodeará el exterior de la tubería de revestimiento y se unirá firmemente al orificio. Otro dispositivo que ayuda a garantizar una buena adherencia del cemento al conjunto es un raspador. Dependiendo de las características de los pozos, los miembros de la tripulación instalan varios en la sarta de revestimiento. Justo antes de bombear el cemento a la tubería y al orificio, giran la cuerda de la tubería de revestimiento o la mueven hacia arriba y hacia abajo, que es recíproca según el tipo de raspadores que instalen. Ya sea en caso, los raspadores eliminan el revoque de pared dejado por el lodo de perforación
durante la perforación, eliminando las partículas sólidas del revoque de muro en el lodo que se adhiere a la pared del orificio, lo que ayuda a que el cemento se adhiera mejor al orificio. Aquí hay un resumen de tubería cementada en un pozo. Los principales trabajos de cementación primaria de los cementos son aislar completamente o sellar totalmente todas las zonas de petróleo, gas y agua del pozo, y unir firmemente el revestimiento a la pared del agujero. Aquí, el equipo de perforación ha perforado el pozo hasta el punto de revestimiento a la profundidad a la cual se asentará y cementarán. El perforador circula el lodo de perforación para limpiar el agujero y para asegurarse de que el lodo está en buenas condiciones. Luego, el equipo tira de la sarta de perforación fuera del agujero. El siguiente paso en la cementación primaria es que la cuadrilla de revestimiento haga funcionar la tubería en el pozo, una junta a la vez. Observe en la parte inferior de la tubería de revestimiento la zapata de guía y el collar del flotador. También note los centralizadores y los raspadores. La zapata de guía la primera unión de la tubería de revestimiento hacia el pozo. Una válvula y el collar de la flotilla deja que la tripulación haga flotar la tubería de revestimiento para disminuir la carga en el sistema de elevación de las plataformas. Los centralizadores mantienen la cubierta fuera de la pared del edificio para garantizar un buen trabajo de cemento, y los raspadores remueven el revoque para reducir la adherencia del cemento a la pared del orificio. El equipo de cementación prepara una unidad de cementación. La unidad de cementación mezcla rápidamente agua, cemento seco y aditivos especiales al cemento para hacer una suspensión líquida de cemento. Una unidad de bombeo de cemento a alta presión mueve la mezcla hacia abajo de la carcasa. Para obtener la mezcla de cemento por la tubería de revestimiento, el equipo de cementación forma un cabezal de cementación, también llamado retenedor de tapón, en la junta superior de la carcasa suspendida en el elevador de la plataforma. La cabeza de cementación tiene una entrada para la mezcla de cemento de la bomba de cemento. Lodo entra en la cabeza en la conexión en el lado. Las válvulas en la cabeza permiten que la tripulación controle el punto en el que la mezcla entra en la cabeza. Desde la cabeza de cementación, la mezcla se introduce en la tubería de revestimiento. La cabeza también tiene tapones especiales llamados tapones de limpieza. Los retenedores de los tapones de limpieza mantienen los tapones de limpieza en la cabeza hasta que la tripulación los libera para permitir que los tapones se bombeen por la tubería de revestimiento. La entrada de fluido permite que la tripulación bombee agua de lodo o un fluido de desplazamiento especial del fluido que empuja el cemento del espacio anular. Esta cabeza sostiene dos tapones de limpieza, un tapón de limpieza inferior y el tapón de limpieza superior, que es el tapón de limpieza. El tapón inferior se introduce en la tubería de revestimiento, limpia el lodo del interior de la tubería de revestimiento y separa el lodo del cemento. El tapón superior sigue la última parte del cemento en la tubería de revestimiento y elimina el cemento del interior de la tubería de revestimiento y separa el cemento del fluido de desplazamiento. La presión de la bomba de cemento mueve la mezcla de cemento al cabezal de cementación, donde un miembro de la tripulación libera el tapón de limpieza inferior. La suspensión empuja el tapón inferior hacia abajo en la tubería de revestimiento hasta que se asienta en el collar de flotación. Cuando el tapón asienta la presión de la bomba en la mezcla, rompe un diafragma en la parte inferior del tapón.
lo que permite que la mezcla de cemento salga de la zapata, guía hacia el espacio anular. Cuando la cantidad calculada de la mezcla de cemento ha sido bombeada, un miembro de la tripulación libera el tapón superior. El tapón superior limpia el tapón hasta que se asienta en el colar flotante en las partes superiores del tapón inferior. Porque el tapón superior es sólido. La presión de la bomba aumenta cuando el tapón se asienta. Un aumento brusco en la presión de la bomba indica que el operador de la bomba que apague la bomba. La válvula de flotador mantiene el cemento en su lugar y no permite que el tubo en U vuelva a la carcasa una vez que se desplaza al espacio anular. El trabajo de cementación ha finalizado. Dependiendo de las condiciones del orificio y el tipo de cemento utilizado, la mezcla de cemento se endurece o se endurece en general de 12 a 24 horas.